Anteriormente, en la vida escolar del líder de la Tierra, el dios protector Mu, cansado de no encontrar un rival digno en todo el universo, decidió tomar el cuerpo de un mortal para así descender a la Tierra. Así empezó a buscar pelea contra cualquier persona, aunque el cuerpo que tomó es bastante débil y se rompe fácilmente, pero esto lo emociona más, ya que hace milenios no sentía bastante dolor. Pero esto no será tan fácil, ya que en el reino divino, Lucifer, aprovechando que ya no está, decidió expulsarlo como dios y busca la manera de romper la barrera de la tierra, para así matar a nuestro prota aprovechando que está en el cuerpo de un mortal. Al escuchar esto, Mu se molesta bastante, por eso decide encontrar rivales más poderosos, para así fortalecer más rápido su cuerpo. Al día siguiente, nuestro prota decidió ir al lugar donde estaban haciendo este pequeño torneo, y gracias al mapa que le dibujó la presidenta, ya estaban llegando. Pero en el camino se cruzaron con alguien que estaba entrenando junto a su mascota, pero la pequeña bola de odio, al sentir el olor del dragón, activó su instinto asesino y le pegó un gran mordisco para luego irse como si nada hubiera pasado. Pero esto solamente es el inicio de una gran rivalidad. Tras un par de minutos, llegaron a la plaza donde estaba reunido una gran cantidad de personas. Así decidió unirse a la fila, y cuando le tocó su turno, la encargada de organizar el evento le dice que no debería usar el uniforme de su escuela en este tipo de cosas. Luego le pregunta qué tipo de experiencia de pelea tiene. Esto dejó pensativo a Mu, y le pregunta a qué se refiere con experiencia. Ella dice que boxeo, lucha libre o cualquier arte marcial, ya que es el único requisito para poder participar. Aún más confundido, nuestro prota empezó a contar, y le dice que tiene 3 millones de años de experiencia, pensando que se refería a cuántos años de experiencia en batalla tiene. Esto provocó la risa de todos, incluida la pequeña, que le dice que es divertido y solo por eso lo va a aceptar, aunque también le exige que pague la inscripción. John le pasa los billetes que justamente robó de la cartera de la presidenta, pero esta dice que faltan 500 wones, aunque solo por esta vez lo dejará pasar. Y sin más que hacer, decidió ir hacia Rin, pero ahí alguien llamó su atención. Esta es una mujer que está encapuchada, aunque viendo la gran densidad de su cuerpo, puede saber que sus músculos están muy bien entrenados, y al parecer, es a ella la que se tendrá que enfrentar. Luego de unos minutos, la organizadora pide que se reúnan todos los participantes, ya que es tiempo de comenzar. Pero antes presenta a la campeona, quien ya ha ganado durante 13 semanas consecutivas, y cuando ya estaba iniciando la transmisión, alguien puso un pie en la arena. Este es nuestro prota, que ya estaba dispuesto para luchar, y piensa que como es una competencia, ambos están de acuerdo con una pelea, y no tiene que esperar a que le den el primer golpe. Así se empezó a preparar, pero antes de atacar, la presentadora lo detiene preguntándole qué demonios está haciendo. En eso saca una hoja, y le dice que esto es un evento formato de torneo, y cada uno deberá luchar contra 3 participantes si quieren llegar a retar a la campeona. Así pasaron las 3 peleas, hasta que fue la hora de nuestro prota. La presentadora lo presenta como el peleador de 3 millones de años de experiencia, y su oponente será el estudiante de intercambio, experto en artes marciales chinas. Pero mientras eso pasa, John estaba observando todo esto, ya que se quedó dormido por tanto esperar. Pero luego algo llamó su atención, y es que del otro lado estaba su gran enemigo. Al recordar el gran mordisco que le dio, saltó de la mochila y con un aterrizaje de superhéroe, cayó al lado de nuestro prota, quien confundido le pregunta qué está haciendo, pero él ni siquiera le escucha, ya que con la furia tallada en su rostro, le dice al otro que se acerque. Así la pequeña bola de odio empezó a sacudir la cabeza hasta que se liberó del collar y rápidamente corrió al lado de su dueño. Esto emocionó a todos, diciendo que será la primera batalla doble en ese torneo, y será la de peleador de 3 millones de años contra el estudiante de intercambio y la extraña lagartija versus la pequeña bola de odio llamada Cerberus. Y así dio inicio a la pelea. El estudiante chino le pregunta si conoce el arte marcial que imita los movimientos de los animales, y mientras la apunta con las garras, le dice que en toda la historia de la humanidad, nunca nadie pudo vencer a un animal sin ninguna arma. Es por eso que tiene que tener mucho cuidado con él. Así se abalanzó, y justo cuando estaba por atacarlo, le advierte que está imitando los movimientos de un tigre, y debido a su gran potencia, puede ser muy peligroso. Pero ni siquiera se logró acercar cuando nuestro prota conectó un golpe en la boca de su estómago, y solo bastó esto para dejarlo tendido en el suelo. En eso Mu le dice que no importa si imita los movimientos de cualquier bestia, al final sigue siendo un simple humano, y no hay nada especial en eso. El otro, que apenas pudo levantarse, se pregunta qué fue lo que pasó, ya que a pesar de que fue un simple golpe, fue demasiado pesado, pero hay algo más, y es que con solo verlo, puede ver el gran muro de diferencia que hay entre ambos. Por eso dice que no tendrá más opción que usar esa habilidad especial, y se empieza a disculpar con su maestro, ya que este le prohibió usar esta técnica rodeada de muchas personas. Así bajó su postura imitando
conectando a un animal y a gran velocidad salió disparado. Pero esto solo provocó la risa de todos los espectadores, diciendo que es un ridículo utilizar esa técnica, y entre ellos estaba su maestro, quien aguantando las lágrimas, piensa que esa fue la razón por la que le prohibió usarlo. Sin embargo, nuestro prota lo está analizando, ya que le pareció bastante interesante. De repente, este se levantó e imitando los movimientos de un tigre, le dio un gran zarpazo y le hizo un gran corte en la cara, y de inmediato puso distancia entre ambos. Mu se toca la cara, ya que empezó a sentir un poco de ardor, y piensa que si esto hubiera sido la mano de una bestia, definitivamente habría muerto. De pronto, esta se abalanzó una vez más, pero su estilo de pelea es tan variado, ya que imita diferentes animales, y de esta manera logró conectar varios golpes, dejando impresionado a nuestro prota, quien piensa que nunca en su vida había visto a un humano luchar de esta manera, y el problema es que no puede predecir sus movimientos, aunque luego se empieza a reír mientras se pregunta qué tiene que hacer, pero luego miró a su mascota y dice que ahí está la solución, ya que al imitar los movimientos de los animales, también imita sus debilidades. Cuando el otro ya se estaba acercando, expandió los músculos de su pierna y dio un gran salto confundiendo al otro, ya que se movió tan rápido que no supo a dónde se fue, pero cuando quiso mirar hacia arriba, nuestro prota cayó sobre su cabeza estampándolo contra el suelo, mientras le dice que las debilidades de los cuadrúpedos es atacarlos desde arriba. Así logró vencer a su oponente. Pero ahora queda otra pelea, y es que el pequeño dragón está muy cansado. Este maldice, ya que es el usuario de magia más poderoso que hay en el universo, y no puede creer que esté siendo aplastado por una simple mascota. En esto, la bola de odio se lanzó hacia él, pero antes de llegar, empezó a moverse a los costados a una gran velocidad, creando 3 figuras iguales. Esta es su habilidad especial, llamada la habilidad del Chihuahua. John atacó al del medio, diciendo que no lo va a vencer con trucos tan inútiles. Pero estaba equivocado, ya que el verdadero apareció a su costado y rápidamente le mordió el cuello, y sin soltarlo, lo empezó a estrujar por todo el suelo, hasta que al final, él fue el vencedor, aunque ahora le toca enfrentarse a nuestro prota. Es por eso que decidió usar otra habilidad especial, y se tiró de espalda fingiendo estar muerto. Y con esto, la presentadora dice que el vencedor fue el luchador de los 3 millones de años de experiencia, aunque sin olvidar sus costumbres, Mu dejó su marca en su oponente. Así continuaron todas las peleas, y nuevamente le tocó a nuestro prota, y su oponente es presentado como un diamante en bruto en el boxeo, pero él ya lo conoce bastante bien. Este es Wang Chol, la segunda persona con la que se enfrentó al llegar a este mundo, y al recordar esa pelea, sonríe mientras le dice que se volvieron a encontrar, aunque para el otro, ese es un recuerdo bastante malo, pero también piensa que si no descuida su guardia como la última vez, tal vez pueda vencerlo. Así dieron la orden, y sin dudarlo, ambos se lanzaron al ataque y conectaron sus puños con gran potencia, pero el que sufrió de dolor fue nuestro prota, ya que resulta que el otro tiene su brazo completamente enyesado y le pregunta si le gustó el dolor, aunque seguramente piensa que eso no se compara a lo que él le hizo, y es que al tener un cuerpo bastante débil, el dolor solamente se intensificó, pero en vez de preocuparse, nuestro prota parece estar más emocionado, ya que este dolor lo hace sentir vivo, y esa expresión que tiene hace que el otro empiece a temerlo, ya que como se esperaba, es una persona muy peligrosa. Rápidamente empezó a lanzar jab para poner distancia, y mientras ataca, piensa que ese sujeto seguramente lo define como un boxeador, por eso hará algo que no se espere, y de repente lanzó la pierna para dar una patada, pero nuestro prota se dio cuenta de lo que iba a hacer, y dio un poderoso golpe a su rodilla, haciendo que este gire, y luego conectó un golpe a su mandíbula, y es que recordó el movimiento que usó Khan contra él, y solo bastó esto para dejarlo inconsciente, aunque nuevamente le dejó su marca, dejando impactados a todos los presentes, ya que es la segunda vez que lo hace, y ahora es tiempo de la pelea final. La presentadora dice que el que logre ganar se va a llevar un premio de 1 millón de wones, y sin ni siquiera esperar, su prota se abalanzó hacia ella, aunque a gran velocidad ella logró conectar una patada, pero los reflejos de Mu fueron bastante rápidos y logró bloquearla, pero también está impresionado, ya que por su tamaño no esperaba que sea tan rápida. Luego trató de acercarse para conectar un golpe, pero esta lo repelía con sus piernas, y tras un par de intentos se detuvo, y es que a pesar de ser tan rápida, sus ataques también son muy pesados, y dice que es lo mínimo que podía esperar de uno de los miembros de los Godori, y poniendo una extraña expresión sobre su rostro, para así calmar sus instintos, se pregunta qué tiene que hacer. Al ver esto, ella le pregunta si le duele algo. Sin embargo, nuestro prota se abalanzó hacia ella, ya que piensa probar algo diferente. Así terminó recibiendo un poderoso golpe, pero esto ya estaba en sus planes, y es que si no puede conectar un puño, lo hará con las piernas, y dio un giro en el aire para luego conectar una patada.
que solamente logró rozarle la punta de la nariz, pero este movimiento la dejó impresionada, mientras nuestro prota dice que falló por muy poco, ya que aún no está acostumbrado a que este cuerpo sea demasiado pequeño. De inmediato se lanzó al ataque. De inmediato la otra le lanzó un ataque, y extendiendo su pierna conectó una patada. En ese instante utilizó la pierna que tenía de apoyo para así dar un giro y así lanzar otro ataque, pero justo antes de conectar, nuestro prota logró esquivarlo, y es que se dio cuenta de que todos sus ataques son demasiado altos, y es por esto que va a usar algo que acaba de aprender. Así usó la habilidad del puño imitador, que consiste en copiar las habilidades de su oponente y reduciendo su posición, dice que podrá encontrar una apertura, mientras que ella lo tendrá bastante difícil. Así se lanzó al ataque, pero la otra lanzó una patada que nuestro prota logró esquivar fácilmente. Luego le siguió una serie de ataques que Mu esquivaba con gran facilidad, mientras que la otra piensa que está haciendo una gran molestia, ya que no está acostumbrada a hacer ataques tan bajos. Esto siguió por un par de minutos y empezó a emocionar a todos, ya que nunca antes alguien había acorralado así a la campeona. Y ante el público estaba el estudiante chino que siente envidia, ya que logró perfeccionar su movimiento que le tomó muchos años aprenderlo, mientras que su maestro está muy emocionado al ver que alguien aplicó de manera perfecta su técnica. Mientras tanto, Mu empezó a hacer movimientos circulares para poder cansarla, pero ella ya empezó a agudizar sus sentidos. Al notar algo lanzó un ataque, aunque rápidamente se da cuenta de que es una distracción, y es que a una gran velocidad Mu apareció a su costado, pero esta vez está imitando la técnica de otra bestia, y es que 3000 años antes de volverse el dios de la Tierra, fue enviado al planeta creado por Lucifer, y este en comparación de la Tierra, estaba repleto de maná, y como resultado los animales evolucionaron rápidamente, y todos ellos eran monstruos de gran poder, y en ese mundo, nuestro prota empezó a cazarlos a todos, y en el proceso se iba volviendo cada vez más poderoso, pero entre ellos había una bestia que fue un verdadero reto. Esta se llamaba Behemoth, un gigantesco toro demoníaco, y el movimiento que está ocupando se lo copió a esa bestia. Así expandió los músculos de su brazo derecho para poder aumentar la potencia, y de inmediato conectó un golpe, y debido a esto ella salió disparada y terminó chocando contra la banqueta, y mientras se tocaba en el lugar donde acaba de recibir el golpe, nuestro prota ya estaba encima de ella y listo para conectar otro golpe, pero justo antes de hacerlo, la presentadora interviene y le dice que la campeona ha sido descalificada, ya que una de las reglas es que no pueden salirse del ring, y es así como la ganadora de 13 campeonatos perdió por primera vez, y el nuevo campeón es el peleador de 3 millones de años, pero el resultado de esta pelea no dejó nada contento a los demás, y es que por primera vez vio como alguien no solamente la acorraló, sino que superó a una de las mejores peleadoras de toda la ciudad. Aunque ignorando eso, la presentadora acabó la transmisión y le dice a nuestro prota que venga con ella, ya que es tiempo de darle su recompensa. Así fueron hacia un callejón, mientras ella le explica que el ganador obtiene una gran suma de dinero, pero la pelea que tuvo hace un momento no es la verdadera final, ya que el verdadero campeón es ella, y de inmediato conectó un rodillazo en el centro de su pecho, y el golpe fue tan poderoso que dejó a nuestro prota tendido en el suelo, y es que a pesar de que sabía que ella lo iba a atacar, decidió recibir el golpe para tener una excusa para poder pelear, pero no esperó que su cuerpo debilitado no sería capaz de soportarlo, y a pesar de su estado tan lamentable, se empezó a arrastrar porque no quiere dejarle escapar, ya que quería pelear una vez más. Mientras tanto, la otra le dice a la grandulona que tienen que irse de inmediato. Mientras tanto, Chul está en serios problemas, y es que desde hace un tiempo se dedicó a hacer apuestas en casinos en línea y terminó gastando el dinero de su madre. Es por eso que fue a ese torneo para apostar que ganaría a su primo y de esa manera recuperar el dinero, pero no esperó que ese bastardo volvería a aparecer y una vez más perdió todo lo que tenía, aunque para su suerte se encontró con una pequeña mina de oro. Así llegó a un lugar donde hacen préstamos estudiantiles y le mostró a John John que está completamente amarrado. Le dice que esta es una tatuara, una especie en peligro de extinción de Nueva Zelanda y puede costar mucho dinero. Así le dieron el dinero, aunque no fue la cantidad que estaba esperando, pero esto ya cubre todo lo que le robó a su madre. Aunque al lugar llegó alguien encapuchado y también pidió un préstamo, y como garantía dejó su certificado escolar. Y es que el día cuando trataron de extorsionar a Lee Dal-jun, terminó perdiendo su cartera cuando estaba escapando, y uno de los Godoris está usando esto para pedir dinero a su nombre. Luego, el día siguiente en la escuela, la presidenta está asustada, ya que nuestro prota le dice que desde el día anterior no ha visto al dragón, y totalmente desesperada, empezó a revisar cada uno de los casilleros, y al no encontrarlo, terminó yéndose a las salas vecinas, donde volvió a hacer lo mismo, aunque luego el profesor la trajo a rastras a su salón, y ella, muy desmotivada, le dice que no logró encontrarlo. Nuestro prota le dice que obviamente no lo iba a encontrar aquí, ya que se perdió donde fueron el día anterior. Así sacó el mapa, y al recordar que ella misma lo dibujó, salió disparada una vez más, aunque nuevamente el profesor la trajo al salón. Y mientras observa esto,
Nuestro prota dice que está muy decepcionado consigo mismo, ya que son 3 peleas seguidas, donde no puede acabar por completo con el enemigo, y el principal problema es su condición física, y es que al querer usar sus poderes musculares, su cuerpo termina temblando, ya que no está acostumbrado a este tipo de cosas, aunque no puede negar que le encanta esta sensación de intenso dolor, pero si quiere tener peleas más prolongadas, deberá fortalecerse. Así pasaron las horas, y al terminar las clases, la presidenta lo agarró de su mano y le dijo que van a ir a buscar al dragón, aunque en su camino se encontraron a Kang y a Lee, quienes le preguntan qué demonios están haciendo. King, al verlos tan juntos, le preguntan si ellos son enamorados, provocando expresiones nefastas de los dos. Luego, entre lágrimas, les dice que perdió a su pequeño dragón mascota y le pregunta si podrían ayudarle a encontrarla, aunque la mención del dragón los dejó un poco confundidos, y nuestro prota les dice que es un pequeño reptil que estaba sobre su hombro y aparentemente se perdió en el lugar donde fueron a visitar el día anterior. Y sin perder más tiempo, la presidenta los agarró a los dos y se lo empezó a llevar, y al ver esto, Mu sonríe, ya que dejará que ella se encargue de encontrar a su compañero, mientras que él va a buscar a la persona adecuada para entrenar su cuerpo. Así fue a buscar al profesor de educación física y de inmediato le empieza a analizar. Al ver la gran masa muscular que tiene, dice que esta persona sabe lo que hace, aunque luego nota que tiene un desgarro justo en su pectoral. Él le dice que es debido a que el día anterior lo estuvo entrenando, y al escuchar esto, nuestro prota le dice que el tamaño de sus músculos es muy impresionante y que desde este día lo va a acompañar a todos sus entrenamientos. Así pasaron 6 días, y mientras nuestro prota entrenaba, la presidenta buscaba a John Jones, aunque cada día era peor que el anterior, ya que no encontraban ni una sola pista. Por eso deciden descansar un poco, y le dice a Lee que está muy agradecida por su ayuda, y también maldice a nuestro prota, ya que a pesar de ser el dueño, ni siquiera movió un solo dedo, y como agradecimiento, le dice que espere ya que irá a buscar unas bebidas, pero detrás de ella apareció un sujeto, y cuando la presidenta volvió, Lee ya no estaba. Esta persona se la llevó a su oficina y le muestra su credencial preguntándole si es ella. Lee le pregunta dónde lo consiguió. Este sujeto dice que lo dejaron como prenda por haber perdido prestado dinero. Ella, completamente enojada, le dice que está diciendo tonterías, ya que nunca puso un pie en este lugar. Pero un fuerte golpe detuvo sus quejas. Esto proviene de un sujeto que está sentado al fondo de la habitación, quien le dice que deje de poner excusas, ya que claramente vieron que ella vino a este lugar, y tras observarlo por un momento, pregunta cuánto es lo que tiene que pagar. El sujeto con traje dice que en total son 10 millones de won, incluidos los intereses por haberlos hecho esperar. Ella se levanta para irse, mientras le dice que conseguirá todo para el día siguiente, y que ni se les ocurra perder su credencial. Pero la verdad es que ella tenía otro plan, y cuando cayó la noche, el sujeto cerró la oficina, pero dejó la llave en medio de una maceta. Y Lee, que estuvo escondida en las escaleras, vio todo esto. Así se acercó sigilosamente, mientras dice que nunca le pagará a estúpidos estafadores. Así agarró la llave y entró lentamente, donde de inmediato consiguió su credencial, pero cuando se estaba yendo, escuchó un extraño sonido que provenía de un armario. Intrigada, abrió la puerta y encontró un pequeño reptil en una caja, y al verla le dice que por favor lo saque de aquí, ya que resulta que era John. Por la presión, ella se va para atrás, pero terminó chocando con una persona, y al voltearse, ve que es uno de los Godoris, que de inmediato le tapa la boca para que no haga ningún ruido, aunque al mirarla, recuerda que él fue quien robó su identificación, y para tratar de camuflar esto, dice que ambos vinieron a recuperar algo que era suyo, y lo mejor para los dos será irse sin causar problemas. Ella estuvo de acuerdo, así tomó el pequeño dragón y salieron de la habitación, pero su plan tuvo una pequeña falla, y es que a la mañana siguiente, las dos personas empezaron a revisar las cámaras, y pudieron ver quiénes fueron los que ingresaron a la oficina. El encapuchado, completamente enojado, le recrimina al otro por ser tan estúpido de dejar la llave en ese lugar, aunque obviando todo esto, dice que no le molesta haber perdido dinero, sino que se atrevieron a entrar a su oficina, y esto lo van a pagar muy caro. Mientras tanto en la escuela, Lee va hacia la presidenta, donde por fin conocemos que se llama Kim Yoo-jin, y le dice que tiene una pequeña sorpresa. Así abrió su mochila, y de ella salió John tratando de respirar un poco de aire. Y de inmediato Kim lo abraza mientras llora diciendo que estaba muy preocupada por él, aunque este se zafó de su brazo y se lanzó directo hacia nuestro prota, quien sintió un fuerte dolor y lo terminó estampando contra el suelo. Y al darse cuenta de que era él, le dice que no vuelva a hacerlo, ya que tiene el cuerpo completamente hinchado de tanto entrenar. Luego de unas horas, tocó clases de educación físicas y todos estaban jugando un partidito, pero sin querer le llegó un balonazo en la cara, y nuestro prota tomó esto como una señal de que lo están invitando a pelear, y sin dudarlo se lanzó al ataque. Otros trataron de detenerlo, pero esto solo se intensificó más, hasta que al final fue detenido por el profesor. Mientras tanto, Kim está hablando con el dragón y dice que le va a regalar un celular
celular para que así pueda comunicarse con ella todo el tiempo que quieran, y es que tiene miedo de que se vuelva a perder. Además, esto le puede ser de mucha ayuda para su maestro, y al escuchar esto, el dragón le exige que le enseñe un poco más, aunque luego sintió un olor raro, y al mirar hacia un costado, ve que hay un estudiante, y recuerda que ese fue el que lo secuestró. Sin dudarlo, se lanzó tras él exigiéndole una batalla. Este logró sacárselo, y empezó a correr, aunque sin querer, terminó chocando con nuestro prota, quien tomó esto como una señal para pelear, y ya se estaba balanzando hacia él, pero el profesor lo agarró de su cabeza. Así terminó el día, y cuando se estaban yendo a sus casas, Mu le dice a la presidenta que su clase favorita es la de educación física, aunque ella menciona que solo para él parece divertida, ya que los demás parecen muy incómodos estando junto a él. Luego le pregunta si no va a ir a entrenar, ya que cuando lo hace ella se queda con el dragón, y así siguieron caminando, mientras todos parecían no tener ninguna preocupación. Pero luego alguien apareció frente a Lee. Este es uno de los Godoris, pero tiene el cuerpo completamente cubierto de heridas, y le exige que le dé su identificación. Le explica que fueron captados por una cámara, y él fue el primero que atacaron, y prometieron dejarlo con vida si conseguía su identificación. Pero al ver que ella no tiene ninguna intención de entregarla, se enoja bastante mientras la amenaza diciendo que puede cooperar pacíficamente o tendrá que tomarlo a la fuerza. Y sin dudarlo agarró su mochila, así empezó a forcejearla. Pero Kang y su hermano vieron esto, y sin dudarlo se lanzaron al ataque. Aunque nuestro prota también los vio, y al ver a quién estaban yendo a atacar, decidió acompañarlos. Y justo cuando estos dos estaban por conectar un golpe, Mu los detuvo, mientras le dice que este grandulón es su presa. Gracias a esto, el otro se dio cuenta de lo que estaba pasando y le preguntan si tiene algún tipo de problema, pero mirándolos detenidamente, se da cuenta de quiénes son. Por eso, carga a Lee y sale corriendo del lugar. De inmediato, los demás fueron tras él, incluidos nuestro prota, hasta que lograron llegar a un pequeño callejón. Pero esto era un plan del grandulón, ya que por este lugar no pasa nadie, y mientras se quita su mochila, le dice que vengan cuando quieran, ya que quiere tomar venganza por lo que le hicieron aquel día. Nuestro prota le dice a los demás que él irá a atacarlo primero, pero Kyle Jun le dice que deje de bromear, ya que si no los hubiera detenido antes, ya habrían acabado con este sujeto, y le pregunta si podría asumir la responsabilidad si su hermana resulta herida. Al ver esto, Mu le dice que con mucho gusto dejará que él venza al grandulón, pero tiene que prometerle que luego tendrá que enfrentarse a él. En eso, el Godori lo tomó por su hombro, ocasionando un intenso dolor por todo su cuerpo, ya que está muy maculcado de tanto entrenamiento, y girando la cabeza con una siniestra sonrisa, tomó esto como inicio de la pelea. De inmediato lanzó un golpe, aunque el otro logró esquivarlo, y rápidamente puso una mano sobre su pecho, cruzando sus piernas, hizo un barrido zapándolo contra el suelo. Jun aprovechó esto para pasar por su lado y fue directo a su hermana y tomando su mano, empezaron a correr desde aquí. Dice que no tiene intenciones de involucrarse en una pelea innecesaria, y más aún si su hermana está involucrada, y así fue como escaparon. Y mientras el grandulón los observa, dice que más tarde irá por ellos. Mientras tanto nuestro prota aún sigue en el suelo, pero está un poco pensativo, ya que aunque el golpe fue bastante poderoso, no sintió ningún tipo de dolor. En eso contrajo los músculos y los expandió rápidamente para levantarse de inmediato. Al ver esto, Kang le pregunta si necesita ayuda, pero de repente, el grandulón se abalanzó hacia él, aunque logró esquivar el ataque, pero este agarró su mano y luego lo atrajo hacia él y nuevamente lo estampó contra el suelo, aunque de nuevo no sintió ningún dolor y piensa que estos deben ser los resultados de su intenso entrenamiento, pero luego escucha un ruido y al mirar hacia atrás, ve que Jo-Jong aún seguía sobre su espalda y la razón por la que no sintió dolor es porque él se llevaba todo el impacto. En eso el grandulón trató de pisarlo, pero rápidamente logró levantarse y un poco enojado, dice que lo hará pagar porque le hizo a su compañero. Así empezó una serie de golpes que el otro logró bloquear fácilmente, aunque también está impresionado, ya que a diferencia de la última vez, todos sus golpes son muy pesados, y con una gran sonrisa, nuestro prota dice que está vengando a su compañero. El otro, cansado de esto, se abalanzó con una tacleada. Esto asombró a nuestro prota, ya que parecía como si una gigantesca roca lo iba a aplastar. Por eso expandió los músculos de su pierna y así detuvo el impacto, pero este tenía más fuerza de lo que imaginó y terminó siendo repelido nuevamente. Kang una vez más le pregunta si necesita ayuda, pero él le entrega al dragón, mientras piensa que aún es difícil superar la diferencia de peso que hay entre ambos, pero sin importar lo grande que sea una roca, ninguna de ellas ha detenido el poder de sus puños. Así se lanzó una vez más, ya que ahora utilizará otra técnica, e
irá a atacar a los puntos débiles, y a una gran velocidad apareció en su espalda y conectó un golpe en su costado. Este tendió las manos para poder alcanzarlo, pero nuevamente Mu se movió bastante rápido, y apareció delante de él y conectó 2 golpes en sus muslos, haciendo que el otro se agache por el dolor, mientras piensa que esto se está volviendo bastante difícil, aunque luego se le ocurre algo y empieza a gritarle a Kang que esta es una pelea de 1 contra 1 y no tiene por qué interferir. Esto hizo que nuestro prota voltee hacia atrás, pero se encontró con que Kang no se había movido ni un solo centímetro. Ahí entendió que esto era una trampa, y el Gran Grandulón aprovechó esto para poder estrangularlo, y con una gran sonrisa, dice que no va a dejar escaparlo. Kang piensa que esto puede ser peligroso, y luego escucha a nuestro prota pidiendo ayuda, y sin dudarlo se abalanzó hacia él, pero justo antes de llegar, Mu dio un gran grito diciendo que no se atreva a ayudarlo, y es que en vez de estar preocupado, está disfrutando mucho de esto. Piensa que sus enormes brazos están aplastando sus vasos sanguíneos, y puede sentir que el flujo de sangre ha empezado a disminuir, y a este ritmo no va a tardar mucho en perder el conocimiento, pero también esboza una sonrisa. Y en ese instante aumentó los músculos de su cuello, y rápidamente los contrajo creando un pequeño espacio, y sin perder el tiempo metió sus manos en él. Así reforzó los músculos de su antebrazo, y empezó a aplicar más fuerza en su agarre, haciendo que el otro empiece a gritar de dolor, y sin querer aguantarlo más decidió soltarlo. Rápidamente Mu aprovechó esto para poner distancia, pero al mirarlo detenidamente, pudo ver que la roca empezó a tener grietas, y lo único que necesita es dar un golpe en el centro. Ahí empezó a recordar uno de los entrenamientos que tuvo con el profesor, quien le dice que lo más importante a la hora de hacer ejercicio es tener una buena postura, y mientras hace una sentadilla, Mu observó los músculos de su pierna y notó que estaban bajo una intensa tensión. Y esto es justo lo que necesitaba para poder fortalecerse. Por eso decidió probar con el mismo peso que su maestro, pero al cargar la barra, sus piernas empezaron a temblar. El grandulón le dice que se detenga, ya que solamente se va a hacer daño, pero la verdad es que Mu es un gran maestro de los músculos, ya que al haber vivido tantos años, obtuvo el control total de su cuerpo y puede distribuir las fibras musculares en diferentes partes de su cuerpo para así reforzar otro músculo aumentando su poder, y esta vez puso a prueba toda su experiencia y mandó los músculos de su brazo hacia las piernas y empezó a hacer sentadillas, y esta vez nuevamente va a hacer lo mismo y mandó los músculos del brazo izquierdo hacia el brazo derecho, aumentando así su masa muscular, y al mirar a Kang recordó uno de sus ataques y decidió que él va a hacer lo mismo. Así se lanzó contra el grandulón, quien al verlo cruzó los brazos para poder defenderse, pero esto fue en vano, ya que el golpe fue tan poderoso que lo terminó dejando inconsciente, y al ver que al fin obtuvo la victoria contra un oponente muy formidable, decidió dejar su marca, y así dejaron fuera del juego a uno de los Godoris. Mientras tanto, Haeljun le pregunta a su hermana si conocía a ese sujeto. Ella dice que no quería molestarlo, pero el día que la salvó de ese callejón, por accidente dejó caer su cartera, y tal parece que lo usaron para pedir un préstamo a su nombre, y esas mismas personas fueron los que le exigieron el pago. Esto obviamente hizo enojar a su hermano, y de inmediato se dirigió al lugar donde hacen los préstamos, y con gran fuerza abrió la puerta. Y sin perder el tiempo golpeó al que estaba a su lado, aunque esto no le bastó y empezó a molerlo a golpes, mientras que el otro se empezó a reír, diciendo que ya era hora de que alguien ponga su lugar a ese bastardo, aunque de inmediato decidió llamar a la seguridad y 2 gigantescos guardias entraron a la habitación. Lo que no sabían es que Haeljun tiene el mismo instinto asesino que su padre, y sin dudarlo se lanzó hacia ellos. Así terminó derrotándose a todos en la oficina, y le advierte que si vuelven a pedir dinero a su hermana, no va a tener piedad con ninguno de ellos. Mientras tanto, nuestro prota dice que esa fue una pelea bastante divertida. En eso, Kang le pregunta cómo hizo para encoger y expandir su brazo. Mu le hace una pequeña demostración, y al ver esto, Kang trató de imitarlo, pero como era de esperarse, no pasó nada. Él le empieza a explicar que tiene que aprender a comunicarse con sus músculos, ya que cuando los ocupa, estos le dicen algo, y si aprende a prestar atención podrá entenderlos, y una vez que empiece a escucharlos, será mucho más fácil poder controlarlos a su gusto. Así el boxeador decidió irse mientras piensa lo que le dijo nuestro prota. En eso, el dragón le pregunta si está seguro si debería estar compartiendo su técnica secreta con cualquiera. Este dice que si este mucoso se vuelve mucho más fuerte, será demasiado divertido para él. Además, Kang tiene bastante futuro y solo se crece más rápido enfrentando oponentes más poderosos, y es lo que él necesita ahora, ya que al tener toda su experiencia de haber vivido cientos de años, puede acelerar el proceso de evolución y estar preparado cuando Lucifer llegue a la Tierra. El dragón sonríe diciendo que ese bastardo no sabe lo que le espera, aunque además tienen bastante tiempo a su favor, pero Mu les dice
dice que no lo tienen, ya que tarde o temprano él encontrará la manera de romper la barrera. Por eso desde ahora en adelante no dejará de entrenar ni un solo día. Mientras tanto, el sujeto encapuchado fue a hablar con su tío, quien resulta que también es su jefe, y le dice que algo salió mal, ya que el hermano de una de las víctimas fue a hacer un escándalo y derrotó a todos sus guardias, pero también que últimamente han estado perdiendo mucho dinero, ya que los estudiantes se las ingenian para poder evitar pagarlos. Esto provocó una risa de su tío, y le pregunta que si por esos errores tiene miedo de que no le herede su negocio. Le recuerda que este tipo de trabajo que hacen tiene muchos altibajos, y estos problemas solamente los tiene que tomar como experiencia, pero lo que no puede creer es que asesinó a 2 de sus mejores guardaespaldas, y aún así cayeron ante un simple estudiante, y mientras lo abraza, le dice que desde ahora se va a hacer cargo de todo. Y en una habitación, los 2 guardias y el oficinista han sido brutalmente golpeados, y frente a ellos está el causante de esto, quien les pregunta que si acaso creen que el jefe es un idiota por creerles que un simple estudiante ocasionó todo esto. Uno trata de decir algo, pero él le dice que abra la boca, y metió una pequeña píldora, y en eso aparecieron 2 guardias y se lo llevaron, y mientras el mafioso está en un ascensor, le dice que el negocio que hizo no está mal, el único problema es que su objetivo principal eran estudiantes, y de esta manera no podía aumentar grandes ingresos, por eso va a mostrarle cómo se hacen los negocios, y al mirar por la ventana, se ve un gran octágono y a los costados una gran cantidad de personas. Asombrado por esto, el encapuchado le pregunta qué es todo esto. Su tío responde que así es como se hace dinero en las grandes ligas, pero también que mira atentamente, y es que a un costado entró un sujeto con gran musculatura, pero al observarlo detenidamente, se da cuenta que era su oficinista, y se pregunta si siempre fue así de grande, y cuando los 2 luchadores estaban frente a frente, el árbitro dio el inicio. El oficinista se abalanzó hacia el otro y así conectó un ataque, aunque este logró bloquearlo. Lo que no esperó es que su puño tuviera tanta potencia que le terminó rompiendo el brazo, y cuando ya estaba por gritar, terminó recibiendo un golpe en su rostro, mientras el otro se empieza a reír de esto, diciendo que jamás pensó que tenía tanto poder, y de inmediato empezó a molerlo a golpes. Mientras observan esta escena, su tío le dice que esto es a causa de una pequeña píldora, ya que con solo uno de estos se puede ganar una gran fuerza por un pequeño periodo de tiempo, y al ver el resultado, el encapuchado dice que ahora sabe cómo va a obtener su venganza. Mientras tanto, Mu estaba en el gimnasio, y al terminar las series, sus músculos estaban demasiado bombeados, y le agradece al profesor, ya que gracias a su intenso entrenamiento, ha tenido grandes resultados, pero este está un poco preocupado, y al mirarlo detenidamente, le dice que conoció a muchas personas que dedicaron años a fortalecer sus cuerpos, pero nadie aumentó su masa muscular tan rápido como él, y le pregunta si ha estado tomando algo. Mu responde que él es muy débil, y el profesor entendió que sí, y ya estaba por recriminarle, pero luego se detuvo al ver la expresión en su prota, quien vuelve a decir que aún es demasiado débil, pero para enfrentarse al bastardo que se atrevió a desafiarlo cuando ni siquiera estaba en su cuerpo. Luego de esto decidió salir a dar un pequeño paseo, y en eso sonó su celular, y resulta ser Kim, quien le reclama que hace una semana no ve al dragón, y le pregunta dónde ha estado. Mu responde que está de ida a comprobar los resultados de su entrenamiento, y es que en un callejón está la gandulona y la pequeña Godori, y mientras contaban su dinero, apareció nuestro prota, y con una gran sonrisa le pregunta si se alegra de volver a verlo. Esta recuerda de inmediato quién es, y dice que pensó que había entendido que hay una gran diferencia entre ambos, y se lanzó a una gran velocidad, y conectó un rodillazo en el centro de su pecho, y mientras sonríe, dice que nuevamente fue un golpe efectivo. Así aterrizó, y nuestro prota empezó a doblar su cuerpo por el dolor, pero luego empezó a reír, mientras dice que no volverá a cometer el mismo error, y es que al reforzar los pectorales, disminuyó la zona de impacto. Hace unos días esto sería imposible de hacer, ya que no tenía tanta masa muscular, y mientras sonríe, dice que es hora de atacar. Así se lanzó a una gran velocidad, y lanzó una serie de golpes que la otra logró bloquear, pero piensa que hay una gran diferencia la última vez. En eso, Mu dio una patada, y sonríe pensando que dio en el blanco, pero resulta que la otra agarró su pierna, y con una cara de evidente enfado, y le dice que no crea que va a ganar, solamente porque ganó un poco más de músculo. Así le dio un codazo en el muslo, provocándole un intenso dolor, y por eso tuvo que alejarse para poner distancia. La otra aprovechó esto para prepararse, mientras dice que va a disfrutar destrozándolo, y de inmediato conectó un codazo en su rostro. Sin darle tiempo de prepararse, le dio uno más. De inmediato dio una vuelta y conectó un golpe en su costado, pero ahora tiene un problema, y es que no puede sacar su brazo. Y es que Mu contrajo sus músculos para poder atraparla, y de inmediato la agarró y la estampó contra el suelo, y sin darle tiempo de escapar, trató de pisarle la cabeza. Pero esta reaccionó bastante rápido y logró escapar. De inmediato, nuestro prota mandó los músculos de sus pectorales hacia su pierna, y se lanzó a una gran velocidad hacia ella. Luego mandó todos los músculos hasta el torso, y así le dio una poderosa embestida. Y al
ver esto, la grandoluna dice que va a tener que apoyarla. Así salió corriendo, y cuando estaba cerca empezó a preparar un ataque, pero nuestra prota fue mucho más rápido y aumentó los músculos de la pierna, y así se abalanzó hacia ella para poder acortar distancia. Pero cuando estaba por conectar un golpe, apareció la pequeña que conectó un codazo a su nariz, pero sin importarle el dolor, nuestro prota ya estaba por agarrarla, aunque la grandolona le dio una patada en el rostro. Aprovechando la ventaja numérica, empezaron a molerlo a golpes. Después de un momento se detuvieron, y a pesar de estar bastante dañado, nuestro prota está sonriendo, mientras dice que antes se hubiera caído por recibir esos golpes. En eso, el dragón, completamente enojado, le reclama que están siendo unos cobardes al atacar 2 contra 1, y al decir esto, le dio una pequeña idea a nuestro prota, y dice que van a igualar las cosas. Así agarró su cola y se lanzó al ataque con su nueva arma, mientras dice que ahora es una lucha pareja. Así empezó a golpearla usando el dragón como su espada. La pequeña logró conectar un golpe en su mano, haciendo que suelta a la mascota. De inmediato le siguió una serie de ataques, pero nuestro prota lanzó un contraataque y nuevamente agarró su magnífica espada. Esta dice que usar un arma en estas luchas es ilegal, pero tal parece que es su punto más débil. Por eso se acercó para cortar distancia, justo en el brazo que sostenía la criatura, y cuando Mu trató de atacar, ella conectó un uppercut en su mentón, pero aprovechando la caída, el dragón ganó impulso y con grandes giros, conectó una patada en la cara de la grandolona, mientras que nuestro prota se quedó paralizado por un momento, pero de inmediato le dio un poderoso cabezazo que la terminó estampando contra el suelo, mientras dice que tuvo que fortalecer los músculos de su cuello para así reducir el impacto en su cerebro, y al ver que la dejó inconsciente, su compañera se lanzó al ataque, así conectó una patada en su costilla, pero esto fue un error, ya que Mu agarró su pierna, y recordando el mismo ataque que su compañera, él hizo lo mismo. Así ocasionó un fuerte grito de dolor de ella, pero esto aún no termina, y ella, aprovechando que él sostiene su pierna, la utilizó como apoyo para conectar otro sobre su rostro, pero nuevamente nuestro prota agarró esa pierna, y en una posición tan vulnerable, dice que hará algo que no usa desde hace bastante tiempo. La hizo girar y le hizo una llave que aprendió en el antiguo egipcio, y al aumentar la presión sobre sus piernas, esta sintió que sus músculos estaban por desgarrar, y ante el intenso dolor, tuvo que admitir la derrota. Al escuchar esto, nuestro prota la soltó de inmediato, pero ahora es tiempo de dejar su marca. Lo que no esperó es que ella liberó de inmediato sus piernas y dio un gran salto hacia atrás, y entendiendo que ella aún sigue dispuesta a luchar, nuestro prota se abalanzó una vez más, pero esta hizo un ataque especial y le lanzó todo el dinero que tenían, y aprovechó esto para poder escapar. Y al ver que se le escaparon, Mu dice que no pudo dejarles la marca, pero está más que seguro que la próxima vez que se vea lo hará sin dudas, y de esta manera venció a otro de los Godoris. Mientras tanto, estas dos seguían escapando, y después de un momento, la pequeña se levantó y le empezó a reclamar por haber lanzado todo el dinero, cuando no era necesario hacer todo eso. Ella le pide disculpas, pero no pensó claramente en ese momento. Aunque frente a ellos, apareció una extraña persona. Este se llama Du Hyun, y es el tercer Godori. La pequeña le pregunta si pasa algo. Este tenía en sus manos una de las píldoras, y de inmediato se la tomó, y mientras la energía empezó a circular por todo su cuerpo, dice que va a acabar con ella. El día anterior ya destrozó a Yang-ho, y ahora es su turno, y con esto va a poner fin a esta estupidez de los Godori, y él se quedará como el jefe absoluto de la ciudad. De inmediato se abalanzó tras ella, y a pesar de que su cuerpo tuvo un gran aumento de musculatura, también se volvió bastante rápido, y cuando estaba a centímetros de taparla, esta se movió a una gran velocidad, aunque él logró cambiar de dirección, y una vez más estaba por atraparla, pero en esto recibió un golpe, ya que la grandolona se posicionó a un costado, y aprovechando esto, la pequeña conectó un codazo sobre su cabeza, pero de inmediato sintió un fuerte dolor recorriendo todo su brazo, y al ver que este no se mueve, piensan que lograron acabarlo. Aunque la otra siente que algo no está bien, ya que cuando conectó el golpe, es como si hubiera golpeado el concreto. De repente, este agarró su pierna y conectó un golpe sobre ella, y este fue tan potente que le provocó una pequeña fisura. La grandulona se tiró al suelo por el dolor, y al ver esto, la pequeña dice que lo pagará muy caro. Así conectó una serie de golpes por todo su cuerpo, que este recibió sin ni siquiera inmutarse. Rápidamente agarró su cabeza y le dice que con esos golpes solamente le hace cosquillas, y de inmediato lo terminó estampando contra la pared, y de esta manera derrotó a otro de los Godoris, y con esto él se convirtió en el único jefe de la ciudad. La grandulona se levantó como pudo y levantó a la pequeña y fueron directo al hospital, y a unos cuantos metros el encapuchado lo estaba esperando. Le dice que tuvo una excelente actuación, que aún está con los efectos de la píldora. Dice que puede sentir que su cuerpo está
rebosando de energía y siente que aún no es suficiente y no importa el rival que tenga, no va a perder ni una pelea. Por eso el encapuchado dice que ahora es tiempo de que cumpla su promesa, ya que él le dio el poder para que venza a sus rivales y ahora es tiempo de que le haga un trabajo. Un poco confundido, él se le pregunta por qué no tomó la píldora si sabe que puede otorgarle gran poder, pero él responde diciendo que está tomando algunas medicinas naturales. Pero la verdad es que el día que presintió lo que pueden hacer estas cosas, su tío le advirtió que mientras más píldoras tomen, peores son los efectos secundarios. Primero que nada, la personalidad se vuelve muy violenta, y la segunda es que si no dejas de usarlo, el cuerpo simplemente explota. Al día siguiente, nuestro prota le pregunta a Kim si sabe dónde puede encontrar a aquellos que hacían esa transmisión. Ella dice que son de la secundaria que está cerca de la de ellos, pero al no conocer, pide que le haga un mapa como la anterior vez. Aunque ella dice que simplemente se lo va a marcar en su teléfono. Así es como llegaron hasta ese lugar, donde no tardó mucho en encontrar a uno de sus objetivos. Esta es la Grandolona, pero está con unas muletas, y al verlo lo reconoció rápidamente. Pero esto no salió como esperaba, ya que ella lo llevó al hospital, y al ver cómo quedó la pequeña, Mu pregunta qué fue lo que pasó. Esta dice que un antiguo compañero los atacó por sorpresa, y por eso quedaron en ese estado, y con evidente enojo dice que reportó esto a la policía, y desde ese día no ha aparecido ni en su casa o en la escuela, y cuando lo vea, está segura que lo hará pagar. De repente se escuchó un extraño sonido, y al retirar la cortina de al lado, ven que el grandolón también está internado, y al destaparse la boca, dice que él también lo hará pagar por todo lo que le hizo, pero su estado es tan lamentable que terminó entrando en shock. Así tras un par de minutos, este dice que aunque no le caiga bien, no tiene más opción que decirle. Dice que ese bastardo tomó una droga rara, y de repente se volvió increíblemente fuerte. Solía ser el más débil entre los Godori, pero después de eso está seguro que es el oponente más difícil al que se haya enfrentado. Nuestro prota quedó pensativo, ya que para él, este sujeto es el terrícola más fuerte que se haya encontrado, pero que él mismo diga que hay otro que lo supera, solamente le dan ganas de encontrarlo para poder retarlo. Por eso pregunta si sabe dónde está. La que responde es la otra, diciendo que durante muchos días la policía lo ha estado buscando, pero ni siquiera pudieron dar con su rastro, y con una cara de gran excitación, nuestro prota dice que lo encontrará a su manera. Así al día siguiente volvió a la escuela, pero está cargando un par de cajas, ya que su entrenador le dice que para obtener mejores resultados tiene que convertir el ejercicio en un hábito diario, y esto es para fortalecer los músculos de su antebrazo. Aunque esto no molesta a nuestro prota, pero sigue pensando en cómo va a encontrar a ese sujeto, ya que según lo que escuchó está muy bien escondido, pero justo detrás de él está la persona a la que está buscando, y él está en una llamada con el encapuchado, quien le recrimina, ya que si monta un escándalo en la escuela, van a investigar de dónde provino la píldora, y si abre la boca, seguramente clausurarán el negocio de su tío, algo que no le importa demasiado, por eso cuelga, y dice que quiere hacer esto rápido, para no tener que deberle ningún favor. Así llegó a una de las aulas, y al mirar por la ventana encontró a su objetivo. Este es Hae-jun, por eso de inmediato tomó la píldora, y con gran fuerza abrió la puerta, y al mirarlo, le dice que hoy es el día en el que va a morir. Con una sola mano levantó a un estudiante que estaba sentado en su pupitre, y con gran fuerza le lanzó la silla. El pelirrojo logró esquivarlo, pero sin darle tiempo el granduloso abalanzó hacia él. Así conectó un golpe sobre su brazo, y este salió disparado hacia los casilleros, y sin darle tiempo conectó otro golpe, aunque gracias a sus reflejos logró esquivarlo, ya que si lo hubiera recibido, definitivamente estaría muerto. Aunque también dice que esto cuenta como defensa propia, conectó un golpe en el centro de su pecho, haciendo que el otro tenga ganas de vomitar, y sin darle tiempo para eso, conectó una serie de golpes en el mismo lugar, dejando al otro completamente inmóvil, aunque de repente se empezó a reír, diciendo que sintió un poco de cosquillas. Completamente enojado, el pelirrojo conectó un uppercut en su mandíbula. Este dice que este golpe sí le dolió, pero de inmediato agarró su mano y empezó a apretarlo con gran fuerza, haciendo que el otro empiece a gritar. Pero al escuchar el alboroto, se empezaron a unir una gran cantidad de estudiantes, y entre ellos estaba Kang y Lee, quien al ver que es su hermano al que están golpeando, le lanzó una sandalia mientras le dice al otro que lo suelte. Este dice que no puede hacerlo, ya que tiene un trabajo que hacer, y movió la mano para intentar golpearla, pero antes de hacerlo, Kang detuvo su brazo con un golpe, mientras le reclama por venir a una escuela a hacer un escándalo, y por tratar de golpear a una compañera. Aprovechando esto, Hae-jun le dio un codazo sobre su brazo para intentar romperlo, pero esto no tuvo efecto, aunque sí logró soltarse, pero esta vez está muy enojado, ya que este bastardo trató de hacerle daño a su hermana, y no se lo va a permitir, y de inmediato se lanzó al ataque, pero esta vez tiene a Kang para darle apoyo.
Mientras tanto, en uno de los pasillos, nuestro prota escuchó todo este ruido. El profesor pregunta qué es lo que está pasando. Uno de los estudiantes le dice que alguien de otra escuela ha estado golpeando a 2 alumnos, y al escuchar esto, el maestro se lanzó de inmediato. La palabra pelea hizo que nuestro prota active sus instintos, y botó las cajas y fue con ellos. Pero en eso, el dragón le advierte que puede sentir un poco de maná. Mientras tanto, en el salón, el dopado trató de atacar a Khan, pero este no solo lo esquivó, sino que conectó un golpe sobre su mandíbula y rápidamente otro en su estómago, pero también está impresionado, ya que siente como si estuviera golpeando el concreto. Mientras tanto, el otro está muy enfadado, ya que la velocidad de este boxeador está siendo una molestia, por eso decidió atacarlo con todo lo que tiene. Pero esto fue un error, ya que Hae-jun le dio un golpe desde atrás, haciendo que caiga de rodillas, y cuando se volteó para mirarlo, le metió los dedos en los ojos, ya que no importa si tiene un cuerpo bastante resistente, los ojos siempre serán el punto más débil, y ambos empezaron a machacarlos a golpe. De inmediato, este se levantó completamente enojado, y al ver que está en una gran desventaja, se fue directo hacia la puerta, mientras los estudiantes empezaron a gritar de miedo, pero su intención no era escapar, sino que agarró un calvo mientras le dice que le dé una píldora más, ya que por el trabajo que él mismo le está pidiendo está en esta situación, y si quiere que cumpla con su trato, tiene que darle otra píldora. Y es que resulta que el calvo es el encapuchado que estaba a cargo de los préstamos, y al llegar a esa conclusión, Hae-jun se enojó aún más, ya que el causante de todo esto siempre estuvo en su mismo salón. Al ver que el pelirrojo lo empezó a mirar con un intenso odio, este decide dejar atrás las apariencias y le mete una píldora en la boca, mientras le dice que se asegure de destrozarlo por completo. Y tras tragarla, el gigante dice que lo hará sin ningún problema. Hae-jun, completamente enojado, empezó a avanzar hacia ellos, ya que les dijo que si volvía a molestarlos, los haría pagar muy caro. Pero ni siquiera logró acercarse, ya que salió disparado hacia atrás, y luego Khan lo siguió. Y es que al haber tomado 2 píldoras, Hae-jun no solo aumentó su tamaño, sino que sus músculos se volvieron más grandes, y su piel está completamente morada. Lee trató de ir por su hermano, y llegando Lon ya estaba por agarrarla, pero de pronto, alguien detuvo su mano. Este es el profesor, quien le dice que parece que ha estado entrenando bastante, pero no va a permitir que un desconocido venga a golpear a sus alumnos, y empezó a apretar con fuerza su mano, pero esto no duró mucho, ya que el otro hizo lo mismo, y debido a la píldora terminó rompiéndole los dedos. De inmediato, el profesor salió a buscar a la policía, pero en la puerta estaba nuestro prota, y sobre su cabeza está el dragón, y le dice que ese sujeto está emitiendo mucho maná. En eso el calvo miró al pequeño reptil y recordó que lo dejaron como garantía, y de inmediato trató de quitárselo, aunque se tropezó y terminó dándole una cachetada a nuestro prota, quien sin dudarlo respondió con un golpe. Este desde el suelo le ordena a Hae-jun que también lo ataque, y obedientemente lanzó un golpe, pero este llegó a su pecho sin mucha fuerza, y es que el efecto de la píldora se desvaneció por completo, ya que el dragón absorbió todo el maná que había en su cuerpo. En ese instante, Mu respondió con un golpe, y sin dejarlo caer, empezó a masacrarlo, mientras que el dragón dice que este maná es muy familiar. Así, tras un par de segundos, Hae-jun está en el suelo completamente inconsciente, mientras nuestro prota está muy decepcionado, ya que como le habían dicho, sin una píldora es alguien bastante débil. Por eso le pide a Jon que vuelva a introducir el maná, quien sin dudarlo le hizo caso, pero también le advierte que tenga cuidado, ya que ese maná es de muy alta pureza, y cualquiera que lo posea obtendrá un increíble poder. Nuestro prota piensa que en la tierra no hay ningún maná, y la única forma de obtenerlo es recibiéndolo directamente de un dios, pero ya pasaron miles de años desde que el anterior dios otorgó maná a los humanos, y este ya no debería existir en la tierra, y la única conclusión es que alguien está interfiriendo en su territorio. Pero tras pensarlo por un momento, le dice al dragón que ese maná es suyo, haciendo que el otro se sonroje. Y es que hace miles de años, nuestro prota retaba constantemente al dios de los cíclopes en busca de un poco de diversión, ya que este tiene una habilidad especial que le permite duplicar su poder, aunque sus peleas no eran para nada satisfactorias, ya que con solo conectar un golpe, lo terminaba devolviendo a su estado natural. Mientras este se queja diciendo que viene a molestarlo todos los días, y pregunta qué tiene que hacer para que no vuelva a pisar su territorio. Mu dice que lo dejará tranquilo si algún día lo logra entretener, y mientras se despide, dice que volverá al próximo día. Pero hablando con el dragón, le dice que cada día que lucha es muy decepcionante. Por eso este empezó a buscar una solución para así satisfacer las necesidades de su maestro, y tras pensar por un momento encontró la manera de hacerlo. Así que al día siguiente,
Le llevó frente a él una simple roca, haciendo que el otro le pregunte qué es lo que trajo. De inmediato activó un círculo mágico, volviendo la roca en harina. Luego vomitó sobre ella y empezó a mezclar todo eso, y cuando lo volvió una masa, empezó a condensar el poder mágico en ella. Así se formó una roca de color azul, y le dice que esta es una masa de maná concentrado y sirve para potenciar el cuerpo. Así que antes de que vuelva a pelear con el dios cíclope, tiene que darle un pequeño pedazo para que este triplique su poder, y de esta manera sus peleas serán más intensas. Intrigado, nuestro prota agarró un gran pedazo y sin pensarlo se fue a los dominios de Cíclope, donde obligó que se lo coma, y no tardó mucho en hacer efecto, y en ese instante terminó siendo devuelto a su territorio, ya que acaba de recibir un gran golpe. Con una cara de satisfacción, le dice que fue un éxito, ya que ahora es mucho más poderoso, y frente a él apareció el Cíclope, que tiene una apariencia diferente, y así continuaron la pelea. En eso, Mu conectó un golpe directo, haciendo que el otro choque contra la masa mágica, y hasta rebotó con la tierra, aunque gracias a la barrera terminó rebotando, pero chocó contra el dragón, y de nuevo salió disparado hacia la tierra, y esta vez sí la atravesó. Y es que solo alguien que está autorizado para intervenir en este mundo puede mandar cualquier cosa, y de esa manera es como llegó la gran masa hasta este mundo, y tal parece que lo han estado utilizando como píldora potenciadora. Nuestro prota, mientras ve cómo Dae-jun se vuelve a levantar, le dice que ese error fue algo magnífico. De inmediato él se lanzó al ataque, pero lo esquivó con gran facilidad. Rápidamente aumentó la masa muscular de su brazo y conectó un golpe sobre su pecho, pero dice que lo sintió bastante duro. El grandulón rápidamente empezó el contraataque, pero al ver que no podía conectar un solo golpe, levantó sus brazos y golpeó con gran fuerza al suelo, aunque nuestro prota logró esquivarlo, pero esto provocó un gran temblor en toda la escuela. Y mientras Mu estaba en el aire, este logró agarrarlo y de inmediato conectó un golpe directo y lo terminó estampando contra la pared. El dragón preocupado le pregunta si se encuentra bien y con la cara completamente roja le pregunta a Jon cuánto tiempo le queda a ese sujeto. Este dice que a juzgar por el maná deberían ser al menos unos 5 minutos. Mu lo empieza a analizar y al mirar su expresión, el dragón dice que puede quitarle un poco de maná para que sea más accesible, pero este dice que no haga tonterías, ya que esos 5 minutos es la única oportunidad que tendrá de pelear contra alguien bastante fuerte, y mientras se levanta, dice que lo va a aprovechar al máximo. Así se quitó la camisa, y tras mirarlo, piensa que con el cuerpo que tiene no podrá hacerle daño, y manda todos los músculos de sus pectorales hacia su brazo derecho para así aumentar su tamaño, y dice que con esto al menos podrá igualarle en poder. Y es que durante toda su larga vida, los músculos de Mu nunca dejaron de crecer, y con el pasar de los años esto se volvió un gran problema, ya que ni siquiera podía rascarse su espalda. Es por eso que para mantener la fuerza y al mismo tiempo la agilidad, encontró la solución a su problema, y hace reducir el volumen para así aumentar la densidad, y al comprimir los músculos, aumenta su poder, pero estaba tan distraído que el dragón la advierte del peligro, y es que la mano del otro estaba bastante cerca de su cara. Rápidamente logró esquivarlo y comprimió los músculos una vez más, pero este fue más rápido y le agarró la cabeza y lo tiró contra la pared. Aunque nuestro prota aprovechó esto para comprimir sus músculos por tercera vez, haciendo que su brazo esté más pequeño, pero este aumentó su poder, y cuando el otro se abalanzó hacia él, Mu hizo lo mismo, y ambos terminaron chocando sus puños. Debido a la fuerza, todos los vidrios terminaron explotando. Pero el otro empezó a sentir que su brazo estaba temblando y se pregunta cómo es que pudo igualarlo en poder. Aunque completamente enojado, atacó una vez más. Nuestro prota respondió con la misma intensidad y tras un choque de puños, Dae-jun sintió como sus músculos estaban por explotar y le pregunta qué es lo que está haciendo. Con gran arrogancia, este dice que si piensa que están igualados, es un idiota total, ya que obviamente él es más poderoso. Y así se prepara una vez más y conectó un poderoso golpe en el centro de su pecho, y este fue tan poderoso que terminó cayendo por el tercer piso, y al hacerlo, el efecto de la píldora se empezó a desvanecer. Luego Mu miró hacia atrás, ya que el calvo otra vez había atrapado al dragón, pero al ver que lo descubrieron, decidió huir mientras se dice que ese sujeto era el más débil de sus peleadores, y para la próxima, traerá al más fuerte para que arrase con todos. Jon le dice que para la próxima no se va a dejar atrapar tan fácilmente, pero de repente Mu cayó de rodillas, y preocupado, el dragón le pregunta si se encuentra bien, pero por más que le habla, este no responde, aunque luego Mu se empezó a reír de forma tenebrosa, mientras pregunta si escuchó bien, cuando ese sujeto dijo que tenía contrincantes más poderoso, y por eso le dice al dragón que escupa la píldora. Sin pensarlo, este escupió el orbe, y nuestro prota absorbió toda la maná para así curar su cuerpo de inmediato, y ya se estaba yendo. Pero en eso, Kang le dice que espere, ya que ellos también irán junto a él. Hae-jun dice que también tiene asuntos con ese bastardo, pero nuestro prota los miró por un momento, y luego se acercó hacia ellos,
y en ese instante les agarró de sus piernas y los jaló tan fuertes provocándole un desgarro muscular. Lee le pregunta qué demonios está haciendo, pero Mu responde que no dejará que ninguno se involucre, ya que quiere toda la diversión para él. Así salió corriendo mientras se ríe de forma maquiavélica. Y no tardó mucho en descubrir hacia dónde se había ido, y cuando trató de entrar, el guardia le pregunta dónde cree que va, ya que este no es un lugar para niños. Sin importarle, Mu siguió adelante, pero este puso una mano sobre su hombro, y nuestro prota de inmediato le dio un golpe. Al ver esto, los demás guardias se abalanzaron hacia él, pero con una gran cara de satisfacción, nuestro prota empezó a derrotarlos. Mientras tanto, el calvo llegó desesperado a la oficina de su tío, que se encontraba moliendo un poco más de esta masa, y le dice que tiene que entregarle una más de esas cosas, ya que el asunto se le empezó a salir de control. Y cuando este pregunta qué demonio fue lo que pasó, un gran temblor recorrió todo el lugar. De pronto la puerta se abrió y apareció nuestro prota con una gran intención asesina. El Dientes de Oro le exige saber cómo entró hasta este lugar, ya que justo afuera se encontraban sus hombres. Lo que no sabe es que ellos ya están inconscientes. Y mientras se limpia la sangre, Mu pregunta dónde está el sujeto poderoso del que le estaba hablando. Completamente aterrado, el calvo busca ayuda de su tío, quien está serio observando a nuestro prota, y piensa que si fue capaz de derrotar a sus guardaespaldas, que eran soldados perfectamente entrenados, no es un sujeto ordinario, y por eso no puede dejar que se escape. Con gran calma le dice que con mucho gusto le puede mostrar a su guerrero más poderoso, pero hay una condición para eso, ya que si pierde con alguno de ellos, él deberá quedarse bajo su mando, y con una gran sonrisa nuestro prota dice que acepta. Aprovechando esto, el calvo dice que hay otra condición, y es que su pequeño reptil también entra en el juego. Jun trató de negarse, pero cuando Mu dijo que sí, este cambió su actitud. Así fueron hasta el octágono subterráneo, donde Mu ya estaba frente a su oponente, pero preocupado, el calvo le pregunta a su tío si está seguro de esto. Bastante tranquilo, dice que no tiene de qué preocuparse, ya que ahora mismo tiene a dos personas que son capaces de controlar el poder de una sola píldora, y por si fuera poco, hay uno que puede soportar el poder de dos, y el plan es que los dos primeros lo cansen, hasta que cuando llegue el segundo, lo pueda derrotar fácilmente. El peleador, mientras sonríe, dice que su jefe dijo que podía matarlo, y él nunca desobedece una orden. De inmediato se lanzó tras él, pero con gran facilidad esquivó el ataque, y agarrando su brazo lo apretó con gran fuerza, y empezó a destrozarle todos los músculos, y con gran furia volteó para mirar hacia el palco, demostrando que esto no es suficiente. Por eso el otro dice que manden al siguiente. Este es otro luchador de gran experiencia, pero cuando se lanzó el ataque, Mu solo tuvo que mover sus rodillas abajo para así poder desestabilizarlo, y en ese instante de un solo golpe lo mandó a volar, y así lo venció fácilmente. Completamente enojado, nuestro prota le exige que traigan al más fuerte. Este resulta ser el oficinista, que antes de entrar tomó 2 píldoras, aumentando de forma increíble su masa muscular y exudando una gran cantidad de maná. Al verlo, Mu pregunta si es el más fuerte, pero este dice que no sabe nada sobre eso, ya que lo único que le importa es destrozar a su oponente, y mirando al que está inconsciente en el suelo, de una sola patada lo mandó a volar. Nuestro prota observó todo eso, pero el grandulón apareció frente a él y conectó un rodillazo, que aunque logró bloquearlo, salió disparado hacia atrás, y debido a la potencia del golpe, las plantas de sus zapatos se quemaron, aunque tras mirarlo un poco, ve que sus piernas son las que tienen mayor masa muscular, y seguramente se centra en ataques inferiores. Es por eso que atacará su punto débil, y lanzó sus zapatos para intentar distraerlo, y usando el modo cuadrúpedo, se empezó a acercar hacia él. Este trató de pisarlo, pero a gran velocidad Mu se volvió a un costado, imitando el ataque de Behemoth, conectó un poderoso golpe sobre su rostro, aunque esto no fue suficiente, y rápidamente agarró su mano, y le dice que sus golpes son muy insignificantes. Nuestro prota de inmediato empezó a golpear su cabeza, para luego terminar con un rodillazo. Así hizo que lo suelte, pero al notar que los ataques no están funcionando, piensa que deberá probar otra cosa. Por eso puso su expresión nefasta, para así tratar de encontrar la mejor solución. Piensa que las llaves no van a tener ningún efecto en un cuerpo tan grande, o tal vez debería golpear algún punto vital. Pero mientras estaba pensando, se adelantó y con un rodillazo lo estampó contra la malla, mientras dice que con eso debería ser suficiente. Pero la verdad es que nuestro prota simplemente estaba pensando, y dice que al fin se decidió y aumentó la masa muscular de su brazo, ya que su táctica será dar múltiples golpes al punto vital, y de inmediato conectó un golpe sobre su pecho. Pero para su sorpresa, esto no surtió efecto y terminó recibiendo otro ataque. Mu piensa que su fuerza aún es muy insuficiente,
y contra un cuerpo de gran tamaño, la solución será centrar el poder en un área más pequeña. Por eso hizo sobresalir el dedo del medio, para que el punto de impacto sea más estrecho, y así volvió a conectar un golpe sobre el pecho. Esta vez sí tuvo efecto, ya que el otro empezó a retroceder, y aprovechando esto, lanzó una serie de ataques, provocando que el otro reduzca su tamaño, para así minimizar la zona de impacto. Al ver esto, el mafioso dice que es una locura, ya que nadie lo había empujado hasta este punto, pero también está impresionado, ya que si es capaz de acorralar a alguien tan poderoso, definitivamente no puede dejarlo escapar. Por eso corrió hasta el octágono, ya que el oficinista cayó al suelo incapaz de sostener su cuerpo, y al abrir los ojos, ve que hay una píldora frente a él, y es que el mafioso le dice que si la toma, le dará el doble de dinero. Y al escuchar esto, no dudó ni un segundo en hacerlo, y de inmediato su cuerpo empezó a sufrir mutaciones, ya que no solo aumentó su tamaño, sino que los huesos empezaron a sobresalir, ya que estas son las consecuencias de tomar 3 píldoras, y exudando un aura temible, se lanzó tras él. Al ver eso, Mu piensa que sus ataques anteriores no van a tener ningún efecto, por eso deberá intensificar su poder y comprimió sus músculos al extremo, haciendo que su mano se vuelva completamente roja por la presión. Así esquivó un golpe y de inmediato golpeó su pecho, pero su mano simplemente resbaló, ya que el cambio que sufrió hizo que su piel se vuelva impenetrable. Por eso piensa que deberá crear un poco de distancia para así elaborar un nuevo plan, pero de repente este dio un gran salto y usando el techo como apoyo, cayó como si fuera un meteoro. Aunque Mu logró esquivarlo, pero antes de escapar, este le agarró su pierna y empezó a estamparlo contra la pared varias veces. Desesperado, el dragón corrió en su apoyo y ya estaba por extraer su maná, pero nuestro prota, a pesar de estar en una gran desventaja, le dice que no haga ninguna tontería. Y mientras seguía siendo usado como un trapo, piensa que sus ataques sexuales no podrán atravesar su dura piel, y si no puede hacer eso, solo queda una opción. Así cuando este lo levantó una vez más, nuestro prota comprimió los músculos de su mano y le dio un poderoso manotazo sobre su cabeza, provocando que su cerebro se mueva. Debido al dolor, tuvo que soltarlo, y a pesar de estar bañado en sangre, Mu le sonríe al mafioso, quien temeroso le dice que nunca prometió que no podía intervenir, pero en cambio Mu le da las gracias, ya que ahora mismo se siente muy feliz contra un rival de ese calibre, y mientras sonríe, se lanzó al ataque una vez más. De inmediato bloqueó una patada, pero las piedras empezaron a esparcir por todo el lugar, y ahí el otro se da cuenta de que su querido edificio está siendo destruido. Por eso le dice que detengan esta locura, ya que no permitirá que destruyan su mayor tesoro, pero ninguno lo escuchaba. En cambio, su luchador mandó a nuestro prota a las graderías, quien con una mirada seria piensa que deberá volver a atacar su cabeza, aunque está seguro que será bastante difícil. Por eso tiene que pensar de qué forma logrará acercarse, aunque luego dice que no llegó a ser un dios solamente por pensar en una pelea, y decidió usar su instinto, y se levantó con una gran sonrisa sobre su rostro. El otro, que no estaba dispuesto a operarlo, se lanzó al ataque, pero justo antes de atacarlo, nuestro prota lo esquivó, pero al mirarlo, ve que su pierna está dañada. Y es que en el momento antes de escapar, nuestro prota conectó una patada que le movió el cerebro, y mientras se acerca con una gran intención asesina, el otro dice que no lo va a intimidar con esto. Así se lanzó el ataque una vez más. Ambos chocaron puños, pero esta vez el grandulón fue el que retiró la mano, ya que empezó a sentir dolor, y se pregunta cómo demonios puede seguir moviendo ese brazo, que evidentemente está destrozado. Así nuestro prota conectó una vez más un golpe sobre su rostro, pero 3 de sus dedos ya están fracturados, y sin importarle eso siguió atacando y atacando, hasta que este encontró una apertura y lo mandó a volar directo hacia el ring. Y al ver que su brazo está completamente quebrado, dice que es un loco a seguir con esto, pero de repente empezó a vomitar y se da cuenta de que está botando los fragmentos de la píldora y su cuerpo empezó a disminuir de tamaño. Por eso dice que tendrá que acabar con esto en el siguiente ataque. Así dio un gran salto y se apoyó en las vigas de metal y usándolas como apoyo, se lanzó una vez más. Nuestro prota lo observó atentamente y en el último momento lo esquivó. De inmediato comprimió los músculos de su pierna y así conectó un talonazo sobre su rostro, pero esto solamente se comienzo, y siguió una serie de poderosos ataques que empezó a hacer temblar todo el lugar, y tras un par de segundos, su oponente está completamente inconsciente, pero pagó un gran precio por esto, ya que su pierna también está fracturada, y al sentir el dolor en cada parte de su cuerpo, se empezó a reír de forma satisfactoria, pero de repente, las vigas de metal cayeron sobre él. Completamente aterrado, el dragón corrió hacia él, pero estas cosas son demasiado pesadas, y no hay forma de que él pueda alzarlas. En eso recorrió la masa con magia y se acercó hacia el mafioso para exigirle saber dónde está. Pero mientras lo hacía, nuestro prota logró levantarse y movió las vigas de metal. Un poco aliviado, el dragón le pregunta si se encuentra bien, pero Mu está muy enojado y le pregunta qué fue lo que lo golpeó. John dice que algo se desplomó desde el techo,
Al escuchar esto, llegó a la conclusión de que el edificio fue el que lo golpeó, y entonces está dispuesto a luchar. Así aumentó la masa muscular de su único brazo, y conectó un poderoso golpe sobre el suelo, y esto hizo temblar todo el lugar, aunque también provocó múltiples fisuras en el concreto, y mientras lo observa, el dragón escuchó un ruido extraño, aunque este es demasiado familiar, ya que el cuerpo empieza a sonar así, cuando lleva todos sus músculos al límite, y una vez más golpeó al suelo, y solo bastó esto para derrumbar todo el lugar. Así, tras un par de minutos, el dragón logró levantar los escombros que estaban sobre su amo, quien a pesar de estar completamente dañado, se empezó a reír diciendo que fue una grandiosa pelea, mientras que el mafioso se lamenta por todo esto, ya que invirtió muchos años de trabajo para poder comprar este lugar, y ahora todo ese esfuerzo ha sido destruido. Mientras tanto, Mu junto a Jun están tirados en el suelo, ya que este último dice que debió haber traído otro orbe curativo, pero por culpa del desgraciado de Lucifer no tuvo tiempo de prepararse. Nuestro prota le dice que no tiene de qué preocuparse, ya que de todas formas su cuerpo se va a recuperar de a poco. Además, en la Tierra hay instalaciones médicas muy eficientes. De repente se escuchó un gran sonido, ya es que el mafioso le dio una gran mordida a la masa de maná, y completamente transformado, le dice a nuestro prota que lo hará pagar por esto. John le dice que no se preocupe, ya que va a absorber todo el maná que tiene, y es que su amo no está en condiciones de luchar. Pero este le dice que se detenga, ya que jamás va a rechazar una pelea. Pero cuando intentó levantarse, sintió un gran dolor por cada centímetro de su cuerpo, ocasionando que caiga y que casi pierda el conocimiento. En ese instante, el otro se lanzó al ataque, aunque no dio en el blanco, ya que el dragón logró mover a nuestro prota, y mientras le dice a su amo que no está en condiciones de pelear, este empezó a absorber el maná. En eso, Mu le dice que se detenga, ya que todavía hay una parte de su cuerpo que no ha sido destrozada, y esa es su pierna izquierda, por eso va a usarla. Así se paró como pudo, pero el otro ya estaba listo para atacar. De inmediato aumentó la masa muscular de su pierna y dio un gran salto. Así esquivó el ataque y al mismo tiempo conectó un golpe, haciendo que el otro empiece a vomitar todos los fragmentos que comió y por lo tanto se terminó transformando. Y sin ni siquiera poder moverse, nuestro prota empezó a reír, diciendo que ganó otra vez. En eso el dragón apareció diciendo que encontró la masa y con esto podrá usar magia curativa, pero de repente un viento azotó toda la zona. Pero esto no fue lo que lo preocupó, sino que empezó a ver fragmentos de maná por todo el lugar, y se pregunta qué demonios está pasando, ya que en la tierra no existe maná, aunque también se pone contento, ya que así podrá recuperar su verdadera forma. Pero en el cielo se empezó a abrir una grieta, y de ella apareció un gigantesco monstruo. Es que momentos antes, Lucifer seguía atacando con todo su poder para poder destruir la barrera, pero por más que lo intenta no hace ningún rasguño. Y los grandes temblores empezaron a molestar al resto de los dioses, y la que se acercó fue la diosa arquera, diciendo que deje de ser un idiota y no haga cosas tan estúpidas. Pero el rey demonio está muy enojado, ya que por más que lo intenta, no ha tenido ningún avance. Y dice que si pudiera atacar algo con la misma intensidad, esta cosa se podría abrir. Pero ahí se le ocurrió una idea, y salió disparado hacia sus dominios, mientras que la diosa se pregunta qué demonios hará esta vez, aunque su cuestión cambió cuando lo vio llegar, ya que regresó con su propio mundo sobre sus hombros, y desde el aire lo lanzó hacia la tierra. Así ambas esferas chocaron, provocando una onda expansiva de maná, y Lucifer dice que si se usa una barrera para romper otra, seguramente lo va a conseguir, y esta vez sí tuvo resultados, ya que la barrera de ambos mundos empezó a fusionar, y el maná que inunda su mundo empezó a crear fisuras para poder expandirse hacia la tierra. Y de esta forma fue que se crearon estas grietas, y de ellas empezaron a aparecer gigantescos monstruos. Uno de estos resultó ser Behemoth, y tras dar un poderoso rugido, pregunta quién demonios es el causante de todo esto. La gente completamente aterrada empezó a correr, pero la bestia miró hacia un humano y le pregunta si él fue el causante de esto. Pero luego se detuvo de inmediato, y es que se dio cuenta de que a ese sujeto le falta un pedazo de su oreja, y esto solo puede ser causado por una persona, y es de ese nefasto dios. Y al haberse enfrentado a ese bastardo, sabe de lo que es capaz, y completamente aterrado decidió volver a su mundo. Mientras tanto, el dragón empezó a utilizar el maná para recuperar el cuerpo de nuestro prota, quien tras recuperar el conocimiento, le pregunta por qué siente el maná. El dragón dice que aún no lo sabe, pero gracias a esto pudo aplicar magia curativa. De repente se abrió una grieta justo sobre ellos, y de ella apareció un misterioso caballero, quien al mirarlo sacó su arma, y no dudó en atacar, aunque su espada se clavó centímetros en la cabeza de nuestro prota, mientras este
le dice que lo estuvo buscando. En eso terminó recibiendo un golpe. Este fue de John, que ahora recuperó su forma de dragón y le pregunta cómo demonios atrevió a atacar a su amo. Este le dice que se haga a un lado, ya que tiene que decirle un par de cosas a ese sujeto, pero completamente enojado. El dragón le dice que no lo va a tocar. Utilizando magia, trajo su arma y mirándolo con evidente furia, le dice que acabará con él primero. Así se lanzó al ataque, pero al recordar que en este mundo solamente recibió paliza tras palizas, John dice que no va a permitir que eso vuelva a suceder y creó múltiples círculos mágicos que rodearon al caballero, y estos lanzaron un ataque de diferentes direcciones y así lo derribó fácilmente. Nuestro prota, que ahora puede levantarse, se pregunta qué demonios le pasa a ese sujeto. Al verlo parado, se levantó para tratar de agarrarle sus piernas, mientras le dice que le devuelva su cuerpo, ya que resulta que el alma del verdadero hijo tomó ese cuerpo al haber sido enviado a otro mundo, y esto solamente es el comienzo de un gran cambio sobre la Tierra, ya que con la llegada de Mana llegaron los monstruos y los humanos empezaron a despertar habilidades y empezó a ganar fama el término cazadores de monstruos. Y con esto terminamos el video. También les aviso que con esto terminamos la primera temporada y dieron un aviso que se van a tomar un par de meses de descanso, así que no me piden una tercera parte, ya que en un buen tiempo no la van a tener. Espero que les haya gustado el video y en unos días les voy a subir la recopilación de 2 partes mientras trabajo en el siguiente resumen.